Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este miércoles 9 de septiembre. Ya escucharon la voz de Teresa Herrera, por ejemplo. Buen día. Buen día Emiliano, buen día personas que nos están escuchando. También Placer. la voz de Juan Gavito. Emiliano y audiencia, buen día. Y la de Daniel Superviel. A todo el país, buenos días. A todo el país y el mundo. Y el mundo. Y el mundo, claro. También escucharon una voz que capaz que no reconocieron. Voy a presentar entonces a quien hoy nos acompaña como invitado. Se trata de Luis Polakov. Buen día, Luis. Buen día, ¿cómo les va a todos? Y bueno, Más. es un placer acompañarlos y bueno, compartir esta mesa con todos ustedes. Polakov, algunos datos para que lo terminen de ubicar nuestros oyentes. Es militante del Frente Amplio y del Movimiento de Participación Popular. Empresario de los sectores servicios e industria. Tuvo un pasaje largo de unos 10 años por la Intendencia de Montevideo. Hasta junio pasado fue director general de Desarrollo Económico y Descentralización. Y hoy ha vuelto de pleno a la actividad privada como director de la empresa familiar, ¿no? Supermercados El Dorado. Sí, efectivamente, luego de un periodo de compartir algunas responsabilidades a nivel gubernamental en Montevideo, he vuelto a mi pago, a Maldonado, digamos, o sea que ahora estoy retomando viejas historias, digamos, y bueno, algunos nos conocemos desde hace muchos años. Con Juan, por ejemplo, Sí. de aquellos lados del este. Del este. Vuelve el trabajo a Maldonado. Y yo, ¿Qué es eso? Era el eslogan de Antier. No, y realmente yo pienso que las perspectivas, digamos, si bien han variado, siempre el este ha sido un foco y un lugar de desarrollo para el país. sin duda. Así Vamos a que, ver entonces qué tal te resulta esta experiencia, Luis. Gracias por aceptar la invitación. Vamos al primer tema de nuestra agenda. El gobierno prevé responderles hoy a 5 familias sirias refugiadas en Uruguay qué decisión tomará respecto al pedido que han planteado de volver al Líbano, de donde llegaron a fines del año pasado. Ustedes saben, desde el lunes, representantes de 5 de esas familias están acampando aquí enfrente, en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, exigiendo que el gobierno solucione su retorno. Se quejan de que no se les dio lo que se les había prometido, que no han conseguido un trabajo adecuado, que Uruguay es más caro e inseguro de lo que pensaban, además de plantear algunos problemas puntuales de adaptación o de documentación que han sufrido. ¿Cómo están observando esta situación a estas horas? No es nuevo el caso, ya tiene más de un día arriba de la mesa. A ver, el 17 de diciembre de 1939, por acá, se vio el Graf Spee hundirse y lo que estaba pasando en el mundo, o sea, llegaba a costas uruguayas. Lo que acabamos de ver, lo que pude ver hoy de mañana, que estuve charlando con los sirios hoy de mañana acá enfrente, acá a 100 metros, es exactamente eso, ¿no? Lo que está pasando en el mundo pasa también en Uruguay. El Uruguay también forma parte de un lío mundial cuyas consecuencias, creo, hoy nadie puede predecir. Creo que acá tenemos que estar todos de acuerdo que lo que está pasando, porque una inyección de 500.000 refugiados en Alemania, algún cambio social va a generar. Ahí te estás refiriendo al anuncio que hizo en las últimas horas la canciller alemana Angela Merkel, con un número que en principio impresionó bastante, ¿no? 500.000 de personas. Alemania, que ha mostrado repentinamente, porque tampoco estaba en los cálculos, una actitud muy abierta y muy generosa con estos refugiados, ha dicho que está dispuesta a recibir 500.000 por año. No, es una cifra monstruosamente grande y que entra en la discusión a tallar muy importante. Yo no sé si esa decisión que anuncia Alemania y lo que estamos viendo en televisión, ese éxodo que va rumbo a Alemania hacia el primer mundo, no tiene que ver con la decisión de estos padres de familia que están viendo cómo hay otra salida para la situación terrible que están viviendo. Pero más allá de eso, mi segundo comentario es verlos allí en esas carpas con los niños con frío, tirados con las frazadas. Entonces también me hizo acordar a Tacuabé y a Micaela Guyunusa en París, ¿no? Es una cosa rara. Quienes nos están siguiendo en la transmisión de video en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, van a ver a partir de este momento justamente cómo luce el campamento esta mañana aquí en la Plaza Independencia. Ellos están frente al Palacio Esteves, digamos, Sí, ¿no? sí. Ese es el aspecto.
Con eso te encontraste tú cuando Con estuviste eso me recién. encontré yo, y bueno, estaban hablando con dos policías, y fue muy gracioso porque se empezaron a quejar de los precios del Uruguay, y el policía estuvo de acuerdo, y terminaron discutiendo si los tomates salían 80 el kilo, 75 el kilo. El policía le daba letra a los sirios, y los sirios levantaban la voz diciendo, sí, carísimo, que es imposible vivir y sostener la familia acá. Pero lo que me llama la atención es, la gente saca selfies, como si fuesen un Madonna, o yo que sé, o Britney Spears, saca selfies con los sirios, y nuevamente siento pena por lo mal que se manejó institucionalmente y desde Estado esta situación, ¿no? Esos son mis primeros comentarios. Teresa, ¿por dónde vas tú? Sí, yo comparto casi todo lo que dijo su premier, Daniel. Creo que además, justamente contextualizando esto en lo que está ocurriendo a nivel mundial, yo decía, a ver, ¿quiénes son los que realmente logran escaparse? Yo, por lo que he estado viendo, tanto en la televisión internacional como, bueno, leyendo en la prensa, incluso por el perfil de estas propias familias, no son gente ni pobre ni marginal. Incluso muchos de estas familias, yo recuerdo las entrevistas que les hicieron en CNN antes de que vinieran, los más grandes estaban en la universidad, los padres tenían alguna actividad que no era rural, que era lo que se había pedido desde el gobierno uruguayo, ¿no? Para poder mandarlos, qué sé yo, mediante colonización a algún lugar del campo, etcétera. Y eso es parte de lo que hablaba recién Daniel de la improvisación, es decir, el gobierno pide un determinado perfil, ACNUR le manda otro perfil, y bueno, y se acepta igual, digamos, claro, yo entiendo las razones humanitarias, todo lo que querramos, pero yo, como soy tremendamente desconfiada y creo que la transparencia no existe en ningún lado, creo que en realidad cualquiera de los refugiados que están viniendo están sufriendo situaciones terribles, todos, sin duda, pero creo que están viniendo en todos los países, incluso los que van a ir a Alemania, aquellos que también tienen un determinado nivel de preparación y que tienen algunos recursos como para poder solventar este camino. Y me parece que eso es una cosa que no tenemos que perder de vista. Es decir, yo soy absolutamente solidaria con los que se están yendo, pero me preocupan mucho los que siguen estando en los campamentos de refugiados, los que realmente no tienen ni siquiera la posibilidad de pagar para poder irse. Luis, un primer comentario tuyo. Claro, acá hay un tema que es lo más preocupante, que es los orígenes de todo este tema que está afectando al mundo. Entonces uno siente una irracionalidad con respecto a cómo se inicia esta gran esta gran transformación, digamos, de la sociedad, que afecta a todo y los orígenes de la misma. Yo hace poco estuve en Europa y, por ejemplo, estuve en Suecia, que es uno de los lugares donde quieren ir, porque ¿a dónde quieren ir? Quieren ir a Suecia, Alemania. O sea, Grecia está por ejemplo, Grecia está en la Unión Europea. Nadie se piensa quedar en Grecia. Grecia es un lugar de pasaje hacia Alemania, hacia Suecia. Y hoy esas sociedades están cambiando. Y yo recuerdo hace unos años, por ejemplo, en Suecia, ir y andar todo el mundo en bicicleta o en la moto con el casquito, con toda una serie de disciplinas, digamos, que eran propias de una sociedad. Hoy eso ya ha variado, porque evidentemente está habiendo una transformación de la sociedad a la cual esos países se tienen que adaptar. Uruguay, para mí... Pero ¿por qué mencionas esa transformación? ¿Qué origen tiene esa transformación que está teniendo Suecia, por ejemplo? No, evidentemente la migración que está llegando, gente con otra cultura, es una cultura totalmente distinta. Yo he tenido la oportunidad de compartir la experiencia a través de unos amigos de una de las familias que está acá en Uruguay, de una de las familias sirias. Es muy difícil para ellos, es muy difícil integrarse a una sociedad en que evidentemente la cultura de ellos no está presente. En Europa está más presente porque gente que practica la religión musulmana, hay muchísimo. Hoy acá prácticamente no hay. Ellos se sienten fuera de un lugar y evidentemente ante la posibilidad que se plantea de ir a un lugar que tiene mucho mejores condiciones de vida que las que ellos pretenden o que imaginan que pueden tener, todo vinculado al consumo. No necesariamente el consumo le va a dar mejor nivel de vida, pero vinculado a esa idea que se ha hecho, evidentemente eso me parece que está incidiendo, pese a que yo sé que han tenido un apoyo importante, digamos, de la comunidad uruguaya en general, no solo del gobierno. Juan. A mí me da la impresión de que estas personas, cuyo drama hay que entender y que nadie discute, nunca tuvieron
la decisión de ser migrantes hacia Uruguay. Creo que acá estaban todos pensando en una especie de vuelo triangular, más largo o más corto, para ir finalmente a alguno de esos destinos europeos que toda esa corriente señala como el punto final. Perdón, sí. Esta familia, que estoy informado, no tenía ni idea de qué venían, a dónde iban. Exactamente, agarraron porque agarraron. Digo, hay que entender también, muchos de nuestros antepasados o de los migrantes al Río de la Plata, por ejemplo, recalaron finalmente en Montevideo, en Buenos Aires, luego de haber estado en 2 o 3 destinos previos. Entonces, por eso no los vamos a juzgar. Coincido también con Teresa de que el perfil socioeconómico no es quizá el más desfavorecido, eso no les resta derechos, ¿no? Incluso hay una familia que pagó $11.000 por un frustrado pasaje a Europa y fueron, bueno, de algún lado sacaron esos $11.000, de modo que eso de que por un lado no tienen para comer, pero por otro lado tienen para pagar los $11.000 de pasaje. Yo quiero brevemente ir a una cosa adjetiva y lateral y que no debe ser la más importante, pero que a mí me importa destacar. Yo creo que es inadmisible que estas personas estén acampando e instalados en la Plaza Independencia de la República Oriental del Uruguay. Es un espacio público, nos corresponde a todos, es un monumento nacional, es nada menos que el mausoleo de nuestro prócer. En ningún otro país del mundo, ni en la Plaza Roja, ni en la Plaza de la Revolución, ni en el Arco del Triunfo, ni en cualquier otro lugar les permitirían semejante cosa. Y esto lo está permitiendo el gobierno, que justo tenemos acá a Polakov. Tengo entendido que este espacio ni siquiera es departamental, municipal, sino que hay un convenio. Y el que lo administra es la Casa de Gobierno y mantiene. Entonces es una renuncia, digamos, a lo elemental del mantenimiento de la imagen y del prestigio y de la tradición nacional que me parece insostenible, con personas que en el fondo el Estado está asistiendo. Respecto de la improvisación, yo no creo que haya habido tanta improvisación, sino más bien ingenuidad, es decir, poco salvando las distancias en otra situación totalmente distinta, como pasó con la liberación de los presos comunes. Es decir, aquello de decir, nosotros tomamos la decisión correcta, vamos en la buena decisión y las cosas van a ocurrir como nosotros pensamos, cuando la realidad es mucho más compleja y el trabajo social con esa gente seguramente debió ser mayor. Yo creo que sí, que hubo una enorme improvisación propia de lo que fue el gobierno improvisado de Mujica. Mujica, me recuerdo que cuando se generó esta discusión que no tenía que ver con estos refugiados, sino con los presos de Guantánamo, llegó a decirle a la oposición que quería información, que quería conversar el tema, que quería llegar a un gran acuerdo nacional para ver si se podía todo el Uruguay apoyar a eso, y les digo que eran unos alma podrida. Entonces, que estén acampando así, libremente, anárquicamente, en la Plaza Independencia, cuando ningún uruguayo puede poner una carpa en la Plaza Independencia, tiene que ver con eso, esa historia que generó Mujica, que bueno, que no importa mucho lo institucional, que acá había que ayudar sin preparar ni al Uruguay, ni al Estado, a mi juicio, ni a la sociedad uruguaya, ni a nuestra clase política para recibir un contingente que humanitariamente yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, por mí habría que recibir muchos más, y tal vez si recibimos más, esto se subsanaría porque se sentirían pares que pueden aguantarle la cabeza y ayudarlos a sortear la difícil situación de la adaptación a un nuevo terreno, pero no ha sido así. Entonces, creo que esto es una consecuencia directa de esa improvisación del Pepe Mujica. Evidentemente no coincido con ese planteo. Creo que Uruguay tomó en este sentido una actitud correcta, buscando alternativas. O sea, ante una situación humanitaria complicada, lo que hizo el gobierno es decir, bueno, nosotros tenemos la voluntad de colaborar en encontrar soluciones. Y yo pienso que eso es correcto. Cuando tú colaborás en una cuestión humanitaria, te puede ir muy bien o no tan bien, pero lo estás haciendo porque lo tienes que hacer. Y yo pienso que el país hizo lo que tenía que hacer. Además, realmente, vamos a ser sinceros, no es la primera vez que existen estas grandes migraciones. O sea, mis abuelos que vinieron a Uruguay y que anduvieron, como decía él, recalando por distintos lados, vinieron de las hambrunas que había producto de la Primera Guerra Mundial y se vinieron acá a instalar. ¿Cuántos cientos de miles de personas emigraron a México después de la Guerra Civil Española? Fueron cientos de miles y los recibió. Evidentemente, las sociedades se tienen que adaptar a estas situaciones, digamos, migratorias. El problema que uno ve es que estamos ante dos culturas muy distintas. O sea, la cultura occidental
y la cultura, digamos, que traen estos pueblos hace una diferencia que lo sienten acá. Y la experiencia que yo tengo de conversar con los que han estado cerca de ellos, que es difícil adaptarse, es difícil tener las costumbres, lo que ella decía, o sea, gente que de repente se pensó que se podían integrar al sector agropecuario, digamos, incluso Mevir facilitó viviendas, el caso de lo de Juan Lacase, están viviendo en viviendas de Mevir. Entonces yo pienso que Uruguay inició un paso y veremos cómo sigue, pero igual la voluntad, yo escuchaba a Javier Miranda, digamos, Javier decía que la voluntad es, si hay otros sirios para venir, mejorando la selección y que estén dispuestos a llegar a nuestro Uruguay, está bien, pero esta gente, como decía él, no sabía dónde venía, no tenían ni idea que venían, a qué país venían, querían salir de una situación difícil, y el que está en una situación difícil y le dan una mano para salir, sale. Dicen algunos oyentes, más allá de todo el análisis a propósito de la guerra, resulta que varias de las observaciones, varios de los reclamos que estas personas plantean, nos enfrentan a un espejo que nos devuelve una imagen fulera de nuestro país. El tema precios, el tema inseguridad, etcétera, ¿no? Esto se ha discutido en las últimas horas, ¿no? Sí, claro que se ha discutido. Y la persona, asistente social que estaba ahí, que estuve hablando hoy de mañana, me decía eso, me decía que hay una señora, que la verdad que no, me la mostró, que le entraron 2 veces a la casa. A robarla. Entonces me decía, pobre mujer. Y la señora esa misma, la escuché en Subrayado hace 2 días diciendo, los uruguayos necesitan que ayuden a los uruguayos, nosotros mándenos de vuelta para allá, que ustedes necesitan más ayudarse a ustedes mismos que ayudarnos a nosotros. O sea, creo que ese espejo es terrible, ¿no? Yo creo que bueno, que si esperáramos a que las condiciones sean las óptimas para ayudar, ningún país ayudaría a otros, ¿no? Evidentemente, cuando hay, no sé, un terremoto en algún lugar, Uruguay manda desde la SUPA hasta otro montón de cosas con ese criterio. Digo, a mí me parece que la solidaridad ante situaciones extremas, nosotros no tenemos guerra, en todo caso tenemos ineficiencia e ineficacia para no poder manejar determinadas inequidades que tenemos en el territorio y al cual, digo, tenemos las posibilidades de modificarlas. Yo creo que ahí hay un problema real de mal funcionamiento del Estado, pero bueno, ese es otro tema, no es el tema de hoy. Pero creo que de todos modos, cuando estamos hablando de estas personas en específico, de las que tenemos acá enfrente ahora, yo creo que no es casualidad que hoy están ahí protestando. Yo creo que bueno, que evidentemente a partir de que la Comunidad Europea decide que abre sus fronteras y que empieza a admitir la llegada de los sirios, como insisto, son personas educadas, inteligentes e informadas, dicen, bueno, ahora es nuestra oportunidad en realidad irnos de acá, en todo este contexto que yo estoy de acuerdo, me imagino, mantener una familia de 6 hijos, como tienen muchos de ellos, 14. Debe ser prácticamente imposible en un país como el Uruguay, donde la luz sale carísima, donde todo sale re caro. Entonces me parece que sí, que realmente es muy posible que estén en esa situación, pero creo que además están aprovechando la oportunidad, la coyuntura que se está dando en este momento para ver si realmente se pueden trasladar a otro país. Yo lo que creo que, no digo que no haya que traer más, lo que sí creo que hay que tener otros criterios. Por ejemplo, y no, esto no significa discriminación, significa un criterio de realidad. Hay muchos sirios que son católicos. Entonces me parece que realmente antes que importar gente que tiene otra, porque además el ser musulmán implica una cultura radicalmente diferente a la nuestra. Entonces me parece que elegir por ese criterio, porque bueno, esos no van a querer ir al Líbano, no van a querer ir a otros lugares, y sí van a querer ir por ahí aquellos que son musulmanes, porque incluso países como Alemania o como Austria ya tienen unas comunidades musulmanas mucho más amplias de las que podemos tener nosotros. Y si no, realmente contemplar la posibilidad de poder llevarlos a lugares como el Chuy o cosas por el estilo, donde ya hay una comunidad musulmana amplia, digo, que tiene otra forma de vida. Pero yo creo que sí, obviamente, trasplantarlos a un lugar donde no viven el idioma, etcétera, me parece terrible. Lo que también me parece terrible, con esto termino, es la omisión del Estado, no solo porque estén en un lugar público, sino porque todos esos niños no están yendo a la escuela, ni al liceo, están ahí. Digo, y a mí eso me parece terrible, porque además todos sabemos que los que realmente se estaban adaptando y estaban yendo a la escuela, más allá de ese papá que no quería mandar a las nenas, realmente eran los niños.
Bueno, la asistente social justo hoy me decía que los que quieren irse son los jefes de familia. Por supuesto. O sea, que las mujeres están más conformes y que los niños, si fuese por los niños, se quedaban. No, los niños están encantados de estar acá. Yo he conocido la experiencia de la gente que ha compartido eso. Recuerden que muchos de estos niños estuvieron compartiendo, por ejemplo, en la escuela experimental de Malvin. Los niños hicieron amistad, tienen amistad. Jugaron al fútbol el día que están llegaron. Contentos. Lo que Hicieron pasa, recibimiento. pero acá hay una realidad que me parece que es notoria y yo coincido plenamente con ella. O sea, la posibilidad de llegar a los lugares de mayor nivel de vida en el mundo, de mayor, digamos, es lo que ellos están jugando. Y saben que al Líbano no van a volver. O sea, acá todo el mundo sabe que ni quieren volver a Quieren ir a Alemania. Esta es la realidad. Es lo que yo insistía. Si quieren ir a Alemania o a Suecia, Austria, cualquier lugar, digamos, que les brinde lo que ellos pensaron tal vez que Uruguay les podía brindar. No sé. Hay oyentes que mandan mensajes, digamos, con fastidio, ¿no? Con sorpresa e indignación, como este. Dice, ni un perro muerde la mano que lo alimenta. Si quieren ser millonarios, es en otro lado. Nosotros somos un país pobre. Si nuestra solidaridad no les alcanza, que vayan a trabajar a otro lado. Mal agradecidos, termina diciendo el mensaje. Pero, claro, es muy fuerte. Aunque me hace acordar a lo que señalaba ayer Susana Mangana, cuando la entrevistamos aquí en Perspectiva después de las 10, a ella que tuvo en distintos momentos participación en todo este proceso de llegada de estos refugiados. Ella dijo esta frase ayer: la gente que sostiene que los sirios refugiados son desagradecidos, lo hace con justa razón. Bueno, yo creo que acá lo que impacta también no es solo la presencia, que es indebida, porque es violatoria incluso del orden jurídico uruguayo. Para empezar, a ningún compatriota se nos permitiría ocupar la Plaza de Independencia en esas condiciones. Pero también las ausencias. Cuando esta gente recién llegó, hacían cola para sacarse fotos y filmarse con ellos. Figuras de primer nivel político. En un periodo preelectoral, porque eso era buena prensa, eso era propaganda a favor de quien tomaba la decisión. Hoy están solos los sirios. Ni un político apareció. No apareció nadie, y públicamente, salvo Javier Miranda, que es parte de su función y su obligación funcional, nadie ha abierto la boca, nadie ha dicho una opinión. Tampoco la comunidad siria del Uruguay, por ejemplo, la gente que está en la frontera, que en su momento se dijo nosotros lo vamos a acompañar, vamos a ayudarlos a insertarse. Entonces es una cosa bastante rara y bastante triste en ese sentido, y yo reitero, llamo a responsabilidad, no tanto por la improvisación, sino por el voluntarismo y la utilización política de una finalidad muy loable, muy mal ejecutada. Sí, después hay otro caso, perdón, Teresa, que me tocó seguir de cerca, porque vivía cerca, me crié cerca y porque lo estudié, que es el caso de San Javier con los rusos, en la época de Valle, que bueno, situación parecida, situación perseguida, y les dieron unas tierras y allí crearon, y aún hoy se enseña ruso, se hacen las muñequitas matrioscas, el centro Máximo Gorki, bueno, donde era oriundo Vladimir Roslik, y es una comunidad que llevó sus años, pero se fue integrando, ¿no? Entonces, que ahí evidentemente no hubo tanta improvisación como hubo, y voy a insistir de que para mí hubo improvisación en la traída de estos sirios, y no se prepararon los estamentos como para que no pasara esto psicológicamente a esos padres que hoy se quieren ir. Para justificar aquello que dicen algunos oyentes, que yo siempre termino girando por el mismo lado, en realidad esto que comenta ahora Daniel acerca de que los que se quieren ir son los pater familia y que las mujeres y los niños están contentos, corrobora lamentablemente una vez más el tema de cómo la institución machista, que además en estas culturas está tan arraigada, implica que este señor toma la decisión más allá de qué pueden opinar o cómo se pueden sentir el resto de su familia. Eso me parece además que es un componente atroz a toda ya esta situación complicada, ¿no? Hay muchos mensajes de los oyentes. Elijo para cerrar que manda Ariel y que le da contexto a lo que comentamos al pasar a propósito de Alemania, los anuncios hechos por Alemania esta semana. Él subraya que no hay una innovación en esa política. Destaca que el año pasado Alemania ya recibió más de 200.000 refugiados, además de la inmigración regular. Por esa razón tiene la capacidad institucional para permitirse la meta actual, esa que se ha anunciado en estos días.
Eso tiene un costo social muy importante en términos de que los ciudadanos y vecinos se acomoden para ello, según sé por testimonios directos. Pero es evidente un esfuerzo político brutal para encarar con las puertas abiertas que tiene un componente humanitario altísimo. El contraste con Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, es brutal porque la cuestión no es dar dinero solamente, como se viene señalando. No es un tema solamente de plata, ¿no? Es un tema de... Claro, integración, de integración, integración, de política de social, integración, cultural, religiosa, diversidad. de aceptaciones. Y acá hay un tema que es importante. Gente que hizo una travesía muy grande para llegar a Alemania. O sea, quiso ir a Alemania. Exactamente. Entonces eso le da una capacidad de integración mucho mayor que las personas que llegaron acá sin saber a dónde venían. Agrego un epílogo al epílogo, porque siguen llegando mensajes interesantes. Sobre el tema que tratábamos en la primera parte de esta mesa, dice Pablo del Cerrito: lo que está ocurriendo se va a conocer como la gran invasión pacífica musulmana sobre el mundo llamado cristiano.